Antes de empezar esta historia, te pido que te suscribas y dejes tu me gusta. No es por el canal. Es porque, cada vez que este archivo se abre, una fotografía nueva aparece en la colección. Y solo los que siguen este contenido logran verlo antes de que desaparezca. Ahora sí, respira hondo. Lo que vas a escuchar no debería existir. Todo comenzó con un archivo polvoriento, encontrado en un altillo abandonado de una casa victoriana en 1978. Era un álbum deteriorado, con las esquinas comidas por la humedad y el papel quebradizo como hojas secas. A primera vista, parecía un simple compilado de retratos familiares de finales del siglo XIX. Sin embargo, al pasar las páginas con cuidado, hubo una imagen que detuvo por completo el movimiento de la mano del investigador, la fotografía de una niña de unos 8 años, con un vestido blanco demasiado inmaculado para una época de cámaras lentas, telas pesadas y vida dura. El vestido era antiguo, de tela fina, con bordes que parecían casi luminosos bajo la luz tenue de la estampa. La niña miraba de frente, con una expresión demasiado tranquila para la rigidez de aquella época. Lo extraño no era su postura, ni su serenidad, ni siquiera la perfección del encuadre. Lo extraño era que el investigador había visto ese vestido antes. No en un libro, no en un retrato famoso. Lo había visto en otra foto que pertenecía a un archivo completamente distinto. La inquietud creció cuando colocó ambas fotos juntas sobre la mesa iluminada. En una, la niña estaba de pie en un jardín de 1882. En la otra, aparecía en una sala familiar de 1903. Mismo rostro. Mismo cuerpo, misma altura, misma posición de las manos. Y exactamente el mismo vestido. El encaje, el lazo en la cintura, el borde inferior, cada hilo coincidía. No era solo similar. Era el mismo vestido. El mismo objeto. La misma textura. La misma caída del tejido. El investigador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Casi creyó que estaba perdiendo la razón. Revisó la fecha de ambas imágenes. Las comparó con lupa, con lámpara ultravioleta, con la precisión obsesiva del archivista que teme estar frente a un fraude, o frente a algo peor. Y cuanto más las revisaba, más evidente se volvía la imposibilidad. En una de las fotos, el papel era un tipo de placa húmeda ya en desuso, en la otra, un positivo en plata gelatina típico del nuevo siglo. No había forma de que una copia moderna replicara con tanta exactitud una foto anterior. La textura misma era diferente, los granos no coincidían, las imperfecciones eran únicas. La niña simplemente estaba allí. 2 décadas después. Sin haber crecido. Sin haber cambiado. Sin haber respirado un solo día más. El investigador siguió su pista en silencio, temiendo que, cuanto más profundo fuera, menos saldría de aquella oscuridad. Comenzó a buscar en archivos regionales, en bibliotecas, en colecciones privadas, en catálogos de museos. Durante meses, revisó decenas de miles de imágenes victorianas, sin saber exactamente qué buscaba, hasta que, de pronto, lo encontró, otra fotografía. Esta vez de 1911. La niña estaba sentada en una silla de madera. El vestido blanco caía exactamente igual. Los pliegues eran idénticos. El lazo no había cambiado de lugar. Lo imposible se repetía, la misma edad, la misma expresión, la misma quietud sobrenatural. 3 fotografías. 3 épocas. 3 técnicas fotográficas distintas. Y el mismo vestido. A partir de ese momento, la investigación se volvió una obsesión. Cada imagen nueva surgía como una pieza que no encajaba en el rompecabezas lógico del mundo. La siguiente fotografía apareció en un archivo militar de 1919, completamente fuera de contexto. Era una foto grupal de soldados regresando de la guerra, tomada en un improvisado estudio de campaña. Y allí, al fondo, entre los uniformes y los rostros agotados, asomaba la niña del vestido blanco,
mirando directamente a la lente, como si hubiese estado esperando que alguien la viera. Nadie en el ejército la recordó jamás. No estaba registrada. No había niñas en aquel campamento. No había razones para que apareciera allí. Y sin embargo, su imagen era tan nítida que parecía pertenecer al primer plano. No era una doble exposición. No era un error de revelado. Era una presencia deliberada. La sensación de inquietud profunda comenzó entonces a expandirse como una mancha. ¿Quién era ella? ¿Por qué aparecía siempre igual? ¿Por qué su vestido no envejecía, no se arrugaba, no se ensuciaba? ¿Y por qué, cada año que avanzaba la búsqueda, parecía haber más fotografías en las que surgía al fondo, como si se aproximara poco a poco hacia el centro del encuadre? El investigador encontró otra imagen. Esta vez de 1935. Un parque, una familia sonriente, un picnic de verano. Nada extraño, salvo por el detalle casi imperceptible al borde inferior, la niña. No de pie, no posando, sino parcialmente oculta detrás de un árbol, mostrando solo el borde del vestido. Como si estuviera entrando en la foto. Como si hubiera estado esperándola. El patrón se repitió en fotografías posteriores. En 1947 apareció en una boda. En 1954, en una feria rural. En 1962, en la foto borrosa de una escuela. Y en todas, el mismo vestido inalterado. Los bordes nunca se gastaban. La tela nunca se arrugaba. La forma nunca cambiaba. Era como un símbolo, como un fragmento del tiempo congelado que se insertaba donde no pertenecía. Durante 80 años, la niña no había cambiado jamás. Ni en tamaño. Ni en rostro. Ni en ropa. Era como si estuviera atrapada en un instante eterno, repitiéndose a sí misma como una huella que no podía borrarse. Como si el vestido fuera su única ancla a un mundo que no la reconocía. El investigador pasó noches enteras estudiando los negativos, buscando rastros de manipulación, de fraude, de doble exposición, pero no encontró nada. No era un fantasma, no era un truco, no era un reflejo. Era algo peor, una presencia coherente, consistente, imperturbable. Y entonces halló la fotografía que cambiaría todo. En un álbum familiar de 1971, una imagen tomada con cámara instantánea Polaroid, una tecnología completamente distinta a las anteriores, mostraba a un grupo de niños jugando en un jardín. Entre ellos, sin pertenecer al grupo, sin moverse, sin interactuar, estaba ella, la niña del vestido blanco. Pero esta vez, había algo diferente. Algo minúsculo. Algo devastador. Su mano izquierda estaba ligeramente desenfocada. Apenas un poco, casi imperceptible. Como si, por primera vez en 8 décadas, algo en ella hubiera comenzado a moverse. La mano desenfocada fue, al principio, apenas un detalle curioso para el investigador. Sin embargo, cuanto más ampliaba la imagen, cuanto más estudiaba la textura del movimiento, más clara se volvía la idea de que no se trataba de un error técnico. La Polaroid, a pesar de sus limitaciones, solía congelar el instante con una nitidez característica. Pero en esa mano había algo distinto, un temblor imposible de definir, como si la niña hubiera intentado cambiar de posición en el último microsegundo de la captura. Como si, por primera vez en 80 años, hubiera mostrado un signo de vida. El investigador sintió un peso extraño en el pecho. No era miedo exactamente. Era la conciencia de que algo que había permanecido inmutable comenzaba a alterarse. Y lo que cambia después de tanto tiempo, rara vez cambia para bien. Revisó otra vez las fotos de décadas anteriores, imaginando si había pasado por alto señales de movimiento, pequeñas variaciones, indicios de un cuerpo vivo. Pero no había nada. La niña siempre había sido una estatua perfecta, sin respirar, sin pestañear, sin desplazarse. Un fragmento fijo en la corriente del tiempo.
y sin embargo, ahora la mano parecía vibrar. Como si la superficie de su piel estuviera siendo arrastrada hacia algún lugar. Como si el aire alrededor de ella estuviera plegándose hacia dentro. La investigación tomó entonces un giro inesperado cuando el archivista recibió una llamada de un colega de Escocia. Habían encontrado otra fotografía de la niña, esta vez en una colección privada de 1974. Era una imagen en blanco y negro, tomada durante una visita escolar a un museo. En ella, la niña aparecía a la izquierda del encuadre, parcialmente oculta entre dos vitrinas. Su vestido blanco brillaba entre la penumbra del museo. Pero había algo más, su sombra no coincidía con la dirección de la luz. El investigador imprimió la imagen. La colocó bajo una lámpara y comparó los ángulos. No había margen de duda, mientras las sombras de los niños se extendían hacia la derecha, la sombra de la niña lo hacía hacia la izquierda. Era como si estuviese iluminada por otra fuente de luz, una que no pertenecía al lugar. Una luz que no debía existir. La sensación de que la niña no estaba realmente presente en el espacio físico, sino que era apenas una proyección, comenzó a crecer con fuerza. Cada imagen parecía reforzar esa teoría. En las fotos de 1882, 1903 y 1911, la iluminación coincidía casi milimétricamente con la postura de la niña. Pero después de 1919, algo había cambiado. Era como si el entorno ya no pudiera influir en ella. Como si hubiera perdido la conexión con el mundo real. O peor aún, como si la niña hubiese dejado de pertenecer a cualquier época, a cualquier lugar, a cualquier cuerpo. Ante el aumento de inconsistencias, el investigador decidió hacer algo que había evitado durante meses, revisar directamente los archivos originales. No las copias digitalizadas, no las reproducciones escaneadas. Los originales. La materia física. El papel. La emulsión. La huella del tiempo. Tal vez en ellos encontraría un indicio de manipulación, o una señal de desgaste que explicara la repetición del vestido, o una marca que revelara la superposición de imágenes. Pero lo que encontró fue aún más inquietante que cualquier fraude. En los originales, el vestido parecía tener un brillo sutil, como si la tela reflejara una luz que no se hallaba en ninguna otra parte de la fotografía. No era un reflejo metálico, ni una intervención química. Era un tono extraño, un resplandor tenue, casi imperceptible, pero constante. En los negativos antiguos, la zona donde debía estar el vestido era ligeramente más clara que el resto. En las fotos de plata gelatina, los bordes del vestido parecían resistir el paso de los años, como si el tiempo no dejara marca en él. Pero la revelación más perturbadora vino cuando examinó el daguerrotipo de 1911. Allí, detrás de la niña, en un rincón oscuro del fondo, había una inscripción casi borrada, apenas visible bajo la corrosión del metal, una fecha. Pero no una fecha antigua, como cabría esperar. Era una fecha futura, 17 de abril de 1978. El investigador sintió un escalofrío que le recorrió los brazos. Era la fecha del día en que se había encontrado el primer álbum. El álbum donde había visto a la niña por primera vez. La fecha estaba grabada en una placa metálica de 1911. Esto significaba que alguien, o algo, sabía desde entonces que ese álbum iba a ser descubierto. O tal vez la niña misma estaba conectada a ese momento. Como si la fotografía fuese un mensaje dirigido específicamente a él. Esa noche, incapaz de dormir, el investigador extendió todas las fotos de la niña sobre el suelo de su habitación. Las alineó en orden cronológico. Estudió cada detalle. Los pliegues del vestido. La expresión del rostro. La postura de las manos. La dirección de las sombras. El fondo. La nitidez. Y entonces notó algo que había estado delante de sus ojos todo el tiempo, pero que había pasado desapercibido por una razón sencilla: nadie espera que una fotografía cambie con el tiempo. La niña estaba más cerca en cada foto.
En 1882, estaba lejos, entre los árboles del jardín. En 1903, estaba en el centro de la sala. En 1911, estaba a pocos metros del fotógrafo. En 1935, al borde del encuadre. En 1971, entre los niños, casi alcanzable. En 1974, en el museo, mirando directamente a la cámara. Era como si cada aparición fuera un paso más. Como si estuviera acercándose poco a poco, imagen tras imagen, década tras década. Como si su presencia no fuera un accidente, sino un camino. Un movimiento. Una aproximación calculada. ¿Pero hacia qué? ¿Hacia quién? La respuesta llegó de la manera más inesperada, no en forma de nueva foto, sino de ausencia. Una mañana, el investigador despertó con una sensación inexplicable de inquietud. Fue hacia la mesa donde había dejado las fotos alineadas. Y una de ellas había desaparecido. La de 1954. La que mostraba a la niña en la feria rural. La foto simplemente ya no estaba. El resto de los papeles estaba intacto. Las carpetas estaban cerradas. La ventana también. Nadie había entrado. No había explicación posible. Pero en su lugar, donde antes estaba la fotografía, ahora había algo más, un pequeño hilo blanco, del mismo material que el vestido de la niña. No era una fibra suelta del papel. Era parte del vestido. O al menos eso parecía. El investigador sintió que algo profundo y oscuro comenzaba a desplegarse. Cada aparición no era solo una imagen. Era una presencia. Una cercanía. Una intención. Y si la niña había estado moviéndose durante 80 años hacia el centro del encuadre, tal vez no se estaba acercando al fotógrafo de 1882. Tal vez no se estaba acercando a la cámara de 1903. Tal vez se estaba acercando a él. El hilo blanco que apareció en lugar de la fotografía perdida no era solo una anomalía, era una advertencia. El investigador lo sostuvo entre los dedos y sintió una textura imposible. No era algodón, ni lino, ni seda. Era algo intermedio, una fibra demasiado fina para pertenecer a la época victoriana, pero demasiado antigua para ser moderna. El hilo parecía absorber la luz, como si cada partícula estuviera hecha de sombra comprimida. A partir de ese día, la desaparición de fotografías se volvió un patrón. Una semana después, faltaba la imagen de 1919, la que mostraba a la niña entre los soldados. En su lugar había un segundo hilo blanco, más largo que el primero. Luego desapareció la foto de la boda de 1947. Y después, la del parque de 1935. En cada caso, quedaba solo una hebra del vestido, como si la niña estuviera deshilándose a sí misma, dejando un rastro. Como si avanzara por una trayectoria que los humanos no podían comprender. Y cada fotografía que desaparecía era un paso más hacia esa dirección desconocida. Los negativos también comenzaron a desaparecer. No todos a la vez. No de los archivos oficiales. Solo de la colección del investigador. Como si la presencia de esas imágenes en su casa fuera un error que alguien, o algo, estuviera corrigiendo. Cada mañana, un espacio vacío más. Cada noche, un sueño inquietante en el que veía el vestido blanco moviéndose suavemente en la oscuridad. El investigador intentó fotografiar su propio archivo, como medida preventiva. Pero las fotos nuevas no mostraban las imágenes originales, mostraban el piso vacío, incluso cuando las fotos estaban físicamente allí. El vestido no aparecía en las fotos modernas. Era como si la niña existiera solo dentro de los soportes antiguos, como si se negara a ser capturada por la tecnología contemporánea. Fue entonces cuando comenzó a notar algo más perturbador: las imágenes antiguas estaban cambiando.
El daguerrotipo de 1911 ahora mostraba a la niña unos centímetros más cerca del primer plano. La foto del jardín de 1882 tenía un cambio casi imperceptible en el borde del vestido, como si la tela se hubiera movido. Y en el retrato de 1903, la sombra de la niña ya no estaba directamente detrás de ella, sino ligeramente desplazada, como si hubiera dado un paso. El investigador intentó comparar las fotos con impresiones anteriores, pero al hacerlo se dio cuenta de algo aterrador: las fotografías no eran estables. No solo desaparecían, se reescribían, actualizaban su contenido. O quizás siempre habían sido dinámicas, y solo ahora esa cualidad se hacía visible porque la niña estaba cerca. El momento decisivo ocurrió una noche de tormenta. Mientras el investigador analizaba la Polaroid de 1971, la última foto en la que se veía claramente el rostro de la niña. Mientras la observaba, una gota de agua cayó sobre la superficie. Cuando la secó con cuidado, vio que la gota había arrastrado parte de la imagen, dejando expuesto algo que no debía estar allí. Detrás de la niña, invisible hasta ese momento, había otra figura. No una niña. No un adulto. Una silueta alta y delgada, sin rostro, que parecía inclinarse hacia ella, o quizá emerger desde su espalda, como si estuvieran conectados. Como si la niña no fuera un ser independiente, sino una proyección, una extensión, un fragmento de algo más grande. El investigador amplió la zona con lupa. La textura era distinta al resto de la foto. Más granulada. Más antigua, como si la figura hubiese sido agregada décadas antes, pero oculta por la superficie. No era un daño químico. No era una doble exposición. Era un elemento deliberado. La niña no estaba sola. Nunca lo había estado. La idea se volvió una obsesión insoportable. Si había una figura detrás de ella, ¿por qué nunca había aparecido en otras fotos? ¿O había estado allí también, pero su presencia estaba oculta por algo que solo ahora comenzaba a debilitarse? Esa noche, mientras revisaba las imágenes una por una, el investigador vio algo que lo dejó sin aliento. En la foto de 1935, que no había desaparecido aún, la figura alta ahora era visible detrás del árbol donde se asomaba la niña. Apenas un contorno. Apenas una sombra. Pero estaba allí. Era como si el proceso que había revelado la figura en la Polaroid comenzara a manifestar su presencia en las fotos antiguas. Como si el paso del tiempo no borrara la verdad, sino que la hiciera emerger. Los hilos blancos comenzaron a acumularse en la mesa. Ya eran 5. Cada hilo parecía más denso, más frío, más rígido, como si con cada uno de ellos el vestido perdiera parte de su esencia. O como si la niña se estuviera desprendiendo de su forma. El investigador se dio cuenta de que todas las fotos donde ella estaba más lejos eran las primeras en desaparecer. Quedaban solo las más recientes. Las que mostraban a la niña más cerca. Las que estaban a centímetros del lente. O del observador. Una madrugada, al encender la lámpara para revisar los archivos, el investigador notó un detalle aterrador. En la foto de 1974, la niña ya no estaba al borde del encuadre. Estaba más cerca. Alguien había modificado la imagen mientras él dormía. O la imagen se había modificado sola. Y entonces llegó la verdadera ruptura. En una de las fotos, la del museo, donde la niña aparecía entre vitrinas, ahora tenía el torso levemente girado hacia la cámara. Nunca había estado así. La postura era nueva. La tela del vestido estaba inclinada en un ángulo distinto. La cabeza había cambiado de posición. La niña se estaba girando hacia él. La foto tembló ligeramente entre sus dedos. No por movimiento del papel, sino porque su mente reconoció algo inhumano en ese cambio. No era una corrección natural. No era una alteración química. Era un gesto. Una acción.
Una decisión. La niña no se estaba acercando. No estaba avanzando hacia la cámara de 1882. Ni hacia la lente de 1903. Ni hacia el salón de 1911. Estaba avanzando hacia el observador. Hacia él. Cuando cayó la noche, escuchó un sonido suave detrás de la puerta. No un golpe. No un crujido. Un roce, como tela arrastrándose por el suelo. Un sonido de hilo tensándose. De pasos demasiado ligeros para pertenecer a un adulto, pero demasiado constantes para pertenecer al viento. El investigador sostuvo su respiración. El sonido se detuvo. Y entonces, desde el otro lado de la habitación, sintió un movimiento imperceptible pero claro. El aire se curvó, como si alguien hubiese entrado sin abrir la puerta. Miró hacia la mesa. Una de las fotos había comenzado a doblarse. Lentamente. Muy lentamente. Como si una mano infantil estuviera levantando el papel desde dentro de la imagen. La fotografía que empezaba a doblarse sobre la mesa no obedecía a ninguna fuerza visible. El papel se curvaba hacia arriba, primero en una esquina, luego en un borde, como si algo bajo la superficie estuviera empujando desde dentro. El investigador sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor. El aire, antes estático, comenzó a vibrar con una densidad extraña, como si el tiempo en ese espacio se hubiera vuelto espeso, pegajoso, incompatible con la respiración humana. Durante unos segundos que parecieron minutos, no pudo moverse. La lámpara emitía un zumbido casi imperceptible. Las paredes parecían inclinarse. Las fotografías alineadas sobre la mesa formaban un corredor visual que convergía en la imagen que se estaba doblando. Era la de 1974, la del museo. La niña estaba entre vitrinas, pero ahora su cuerpo parecía más definido, más nítido. Los contornos del vestido se recortaban con una precisión antinatural. La tela ya no era solo tela. Era un borde. Una frontera. La esquina de la foto se levantó del todo, como si invitara a ser tomada. El investigador extendió la mano con un temblor involuntario. No quería tocarla, pero algo en su mente, una mezcla de curiosidad y fatalismo, lo empujaba hacia adelante. Cuando sus dedos rozaron el papel, sintió un frío que no pertenecía a la habitación. No era el frío del invierno, ni el de la humedad. Era un frío vacío, un frío que recordaba la ausencia más que la temperatura. En ese instante vio algo que nunca olvidaría. La niña, dentro de la foto, pareció parpadear. No fue un parpadeo completo, no como el de un ser humano frente a una cámara. Fue un destello casi imperceptible en el brillo de sus ojos, como si un reflejo se hubiera encendido desde dentro. La frente del investigador se cubrió de sudor helado. Por primera vez en su vida sintió que no estaba observando un registro del pasado, sino una ventana hacia algo que lo estaba mirando en el presente. Los hilos blancos que había recogido durante semanas empezaron a vibrar sobre la mesa. No se movían por el aire ni por una corriente invisible, sino por una tensión interna. Algunos se curvaron, otros se torcieron entre sí, como si estuvieran respondiendo a una llamada silenciosa. Poco a poco, se fueron aproximando hacia la foto doblada, arrastrándose como pequeñas serpientes de tela. Cuando la tocaron, desaparecieron en la emulsión, absorbidos por la superficie, como si siempre hubieran pertenecido allí. La niña en la fotografía pareció volverse aún más sólida. Su expresión cambió muy levemente. Los labios, antes neutrales, adquirieron un rastro de algo que no era sonrisa ni tristeza. Era otra cosa. Algo que no tenía nombre. El investigador comprendió, con una claridad brutal, que había cometido un error desde el principio. Había pensado que la niña estaba atrapada en las fotos, que el vestido era una prisión, que las imágenes eran jaulas. Pero no lo eran. Eran puertas. Cada aparición no era un encierro, sino un paso. Un punto de apoyo. Una forma de entrar,
poco a poco, en el lugar que todavía no había sido alcanzado, el presente del observador. Las primeras fotos la mostraban lejos, apenas sugerida, como si estuviera probando el terreno. Las siguientes la situaban más cerca, a pocos metros, entre grupos de personas que no la recordaban. Las últimas la colocaban casi a la altura de la cámara, rozando la frontera entre el mundo del papel y el de quien miraba. Y ahora, en 1978, ella estaba a centímetros de él. El investigador apartó la mano de golpe, pero el daño ya estaba hecho. La foto no volvió a su estado anterior. El papel siguió curvado, con la niña en un ángulo extraño. Sus ojos ya no parecían formar parte de una imagen fija, sino de un rostro que buscaba un punto específico frente a ella. Ese punto era él. Durante días intentó encontrar explicaciones racionales. Pensó en manipulación química, en deterioro físico, en alucinaciones causadas por estrés. Pero cada vez que regresaba a la mesa, los cambios eran más evidentes. En una de las fotos antiguas, el vestido blanco había desaparecido parcialmente. En su lugar, el fondo se veía manchado, borroso, como si estuviera siendo reescrito. La niña parecía fundirse con el entorno, perdiendo forma. No era una desaparición, sino una transición. La verdad cayó sobre él como piedra, el vestido no era solo ropa. Era el vehículo. El contenedor. El único elemento que permanecía idéntico porque era lo único que realmente estaba viajando entre las épocas. El cuerpo de la niña, su rostro, sus manos, podían ser apenas la forma que tomaba algo que no pertenecía a un tiempo concreto. El vestido era la constante. Y ahora, hilando fragmentos, absorbía los restos de todas las imágenes donde había aparecido. Un día, al despertar, el investigador encontró la mesa vacía. Las fotos ya no estaban. Los negativos no estaban. Los hilos habían desaparecido. Solo quedaba, en el centro de la mesa, doblado con una precisión delicada, un pequeño vestido blanco. No era de tamaño real. No era un vestido físico. Era como un molde de luz sólida, una miniatura imposible que no estaba hecha de tela, sino de algo más fino que la tinta, más sutil que la sombra. Cuando lo tocó, no sintió nada. Sus dedos atravesaron la forma sin resistencia, como si estuviera hecha de reflejos. Pero la visión era clara, el vestido estaba allí. Superpuesto al mundo material, ocupando un lugar que no estaba diseñado para él. Ese día, algo en la casa cambió. Los sonidos habituales se apagaron. El reloj pareció atrasarse unos segundos. La luz que entraba por la ventana ya no coincidía exactamente con la posición del sol exterior. El investigador comprendió que el proceso que había observado durante 80 años de archivos ahora estaba culminando en su propia realidad. La niña no estaba intentando salir de las fotos. Estaba intentando arrastrar algo hacia adentro. Esa noche, mientras se miraba en el espejo del pasillo, el investigador vio una figura pequeña de pie al fondo del reflejo. No estaba en la habitación. No se encontraba detrás de él. Pero en el espejo, sí. El vestido blanco brillaba con un resplandor tenue. La niña lo observaba desde una distancia que no podía medirse en metros. No se atrevió a girarse. No porque dudara de lo que veía, sino porque entendió que el reflejo no mostraba la habitación real, sino otra. Una habitación paralela, construida con restos de imágenes antiguos. Un lugar donde el tiempo no avanzaba, solo se acumulaba. Las noches siguientes, la figura en el espejo se acercó más. Cada vez que él pasaba, la niña estaba 1 o 2 pasos más cerca del cristal. Hasta que, al fin, se detuvo a pocos centímetros. Sus ojos no tenían la opacidad de la muerte ni el brillo de la vida. Eran algo intermedio. Una presencia que se había sostenido demasiado tiempo en un punto imposible. Comprendió entonces quién era ella. No era una niña perdida en el tiempo.
No era un fantasma de una familia desconocida. Era la manifestación visible de una fuerza que había estado observando a través de la fotografía desde el nacimiento de la imagen misma. Una conciencia que no tenía forma propia y que había elegido el vestido blanco como símbolo, como firma, como ancla. Una entidad que necesitaba repetirse durante décadas, infiltrarse en álbumes, mezclarse con recuerdos ajenos, hasta reunir la suficiente presencia para ocupar al fin un lugar fuera del papel. Y ese lugar era él. No como víctima, no como presa, sino como observador. El error había sido mirar demasiado tiempo. Seguir demasiado lejos el hilo blanco. Permitir que su mente se alineara con el patrón. En cierto modo, se había ofrecido voluntariamente como el último marco, el último encuadre, la última imagen hacia la cual la niña avanzaba desde hacía 80 años. La noche en que desapareció, el cuaderno del investigador quedó abierto sobre la mesa. La última entrada era breve, casi ilegible, como si hubiera sido escrita con prisa. Ya no aparece en fotos antiguas. Solo en mi reflejo. Cuando deje de verme. Será porque ya estoy del otro lado. Nunca se encontró su cuerpo. Los vecinos dijeron que quizás se fue sin avisar, que la obsesión con los archivos lo llevó a abandonar todo. Pero los que limpiaron su casa antes de venderla hablaron en voz baja de algo que no se atrevieron a registrar oficialmente. En la pared, frente a la mesa de trabajo, había una zona pálida, del tamaño aproximado de una figura humana, como si alguien hubiera estado de pie allí durante años, absorbiendo la luz. Y en un rincón, semioculto entre cajas de mudanza, alguien encontró una única fotografía que nadie supo catalogar. Era una imagen en blanco y negro, sin fecha, sin lugar identificable. Mostraba una habitación vacía, con una mesa y una silla. En la silla, sentada muy recta, estaba una niña con un vestido blanco, mirando fijamente a la cámara. En el reflejo del cristal de la ventana, detrás de ella, se veía a un hombre de pie. Era el investigador. Su rostro estaba quieto. Sus ojos, abiertos. Su expresión, resignada. No había miedo en él. Solo la certeza de alguien que comprendió, demasiado tarde, que algunas presencias no buscan ser vistas, sino encontrarnos a través de lo que miramos. Desde entonces, se dice que, en ciertos álbumes antiguos, a veces aparece una niña con un vestido blanco donde antes no estaba. Quizá en una esquina. Quizá al fondo. Quizá en el borde inferior de una foto de familia que creías conocer de memoria. Si un día la ves repetirse con el mismo vestido en imágenes de décadas distintas, recuerda esto. No está atrapada. No está perdida. Está caminando. Y tal vez, desde hace tiempo, lo esté haciendo hacia ti.